Hola a todos, en el siguiente video estaremos hablando de otro de los accesorios más utilizados en nuestras producciones y me estoy refiriendo a la Muffler Clamp, la Super Muffler Clamp, o bueno, se conoce de otros nombres, pero comúnmente es Muffler Clamp o Super Muffler Clamp. Esto es otro de los accesorios más utilizados y es otro de los accesorios que más se rompen en nuestros rodajes, ya que muchas veces no los utilizamos correctamente, como les decía en un video anterior. El 90 y tanto % de las roturas de nuestros accesorios, díganse muffler, díganse trípodes, díganse las mariposas, galletas, casi siempre todos estos accesorios se rompen por manos muy duras, por desconocimiento, por el apuro, por no tener en cuenta que se pueden dañar, son metales que se deforman y que terminarán, pues por supuesto, afectando nuestras producciones. Básicamente, una Muffler Clamp, ¿qué es? Una Muffler Clamp es una pinza que tiene una parte móvil. Una vez que accionamos la mariposa, una mariposa de ajuste, lo apretamos y ella abre y cierra. Pero aquí es donde tenemos el primer problema y queremos seguir zafando porque donde la vamos a colocar es muy ancho y no tenemos un lugar más pequeño, digamos, de diámetro para fijarla, y seguimos abriendo y decimos, ah no, pero abrió todo, qué bien, mira, aquí podemos poner, miren qué amplio lo que podemos poner. ¿Qué pasa? Cuando usted pone a apretar una muffler en esta posición, pues termina haciendo la fuerza, no la parte central de ella donde está la unión, sino que termina haciéndolo en los brazos, en los bordes de esta muela, ¿sí? En los bordes aquí, en esta parte y en esta otra parte, y aquí y aquí. Pero ¿qué pasa? Esta parte de abajo es más gruesa, como se ve, es más gruesa, soporta más y termina partiéndose siempre por la parte más débil. Yo les voy a enseñar, en un rato les voy a enseñar partes de estas, cómo se dañan, porque se utilizan en esta posición cuando no tienen donde sujetarla, no tienen un lugar delgado para hacer la sujeción, pues terminamos abriéndola y terminamos dañándola. Ella debería trabajar cuando empiece a apretar. Fíjense que por mucho que yo apriete aquí, ella no va a venir adelante, sino que esta arandela debe ir en esta posición aquí para que ella haga el proceso de apretar. ¿Ven? ¿Ven? O sea, cuando yo empiezo aquí a apretar, ella sí va a empezar a cerrar y digamos que ya está en una posición segura. Aquí sí lo podemos poner en cualquier lugar a apretar, pero por supuesto siempre hay un pero y debemos tener en cuenta lo siguiente. Estas mufflers tienen, si se fijan aquí adentro, yo les mostraba, tienen una zona que es plástica, que está diseñada para no rayar, digamos, las zonas donde van a hacer la sujeción, donde van a apretar, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Esto es un tubo que es redondo, es muy pulido, y a veces la queremos poner aquí, y cuando apretamos, fíjense, lo voy a apretar, cuando apretamos, ella cede. Y uno dice, pero ¿por qué cede? Bueno, tienes que tener en cuenta que es un plástico y por mucho que lo aprietes, el plástico se va a deformar, el plástico va a ceder. Entonces lo que entonces tienes que tratar de que encuentre un tope, por ejemplo puede ser esta punta de la unión, y en ese sentido ella ya no va a bajar. Por otro lado, sería también recomendable usar superficies, digamos, triangulares, cuadradas, angulares, donde ella haga una mejor sujeción. Por otro lado, fíjese que podemos también usar esta zona de las uniones de un trípode, pero muchas veces queremos ponerlas en un lugar único donde no hay donde poner un tubo, donde poner un bajante, donde poner una jirafita, una cañita larga, no hay. Y entonces queremos pedirle que lo haga todo y no encontramos las mejores superficies para fijarlas, terminamos dañándola porque empezamos a apretar y pensando que el punto es de apretar, y aquí todas estas herramientas están pensadas para apretar, pero no para apretar al punto que tengamos que dañar ni lo que estamos sujetando ni el accesorio en cuestión. Esto es de lo que más se rompe en un rodaje y fíjense que aunque sea de metal,
Es un metal que es una aleación con aluminio para que sea ligero. La idea tampoco es que sea de hierro no se rompería nunca o se rompería menos, pero la idea es que sea ligero. Y esa ligereza trae sus costos, por supuesto, debe ser construido en aluminio, con aleaciones, para que pesen menos, pero también le quita dureza. Entonces, ¿qué es importante? No tirarlas al piso, evitar que se nos caigan, se parten a veces. Porque ya el metal está fatigado de tanto apretar, de tanto hacer fuerza y sobre todo en esta zona de la muffler. Aquí les traigo una muffler desarmada. Fíjense que es la pieza digamos más gruesa, la que más soporta. Aquí va el mecanismo, aquí va el tornillo para el pin. Este es el pin de seguridad o el de sujeción. Fíjense que en esta posición él libera el pin para ponerle otra lámpara. Fíjense cómo se parte la zona que les dije, ¿ven? O sea, ella parte por estos lados que son los más débiles. Fíjense cómo esta también partió y aquí también el pin central, o sea, por donde hace el movimiento. Y esto ocurre en la mayor cantidad de veces por que se apretó demasiado, se le puso demasiado peso o no estuvo en un lugar lo suficientemente fijo, terminamos apretándola y terminamos rompiéndola. Como pueden ver, hay algunas que sí se pueden reparar, hay que hacerle un poco de inventico ahí, pero se logran rescatar. De igual manera, son costos, como les decía, que los estudios, que las casas de renta, por supuesto, no los cobran cuando entregamos equipos defectuosos. Por eso es tan importante a la hora de sacar equipos revisar que no haya ninguno dañado. Hay veces están rajados por una simple caída y cuando venimos a usarlo, a poner una lámpara o algo, pues por supuesto se nos dañan y por supuesto terminan cobrándolos a nosotros y afectando por supuesto el presupuesto de un rodaje, de una producción, un presupuesto que en la mayoría de los casos no está previsto. Roturas de equipo y muchas veces pues termina descontándole los costos de la reparación o de la sustitución al equipo de eléctricos, a los luminotécnicos, a los gaffers, etc. Otra particularidad que tiene esta muffler, este accesorio, es el pin, que una vez fijado, usted va a colocarle entonces una lámpara. Este pin tiene una mariposa que lo libera, pero fíjense que lo libera y él no sale. ¿Y no sale por qué? Porque hay que oprimir este botón, fíjense, y una vez que lo oprime, ahí sí lo libera. Para ponerlo es igual, lo oprime y lo asegura. Todo lo que pongamos en estas mufflers, en los pines, todo equipo que pongamos en estos accesorios debemos asegurarlos con guayas, con cables de acero o como le digan. La idea es que una vez sujeto y sujeta la lámpara, pues si por algún problema se aflojó acá, se liberó el pin, pues la lámpara o lo que hayamos puesto acá no caiga al piso, sino que quede fijo a donde se tomó también el muffler, o sea, para hacer la fijación. Esto también, por supuesto, son mariposas, que son tornillos que aprietan y a veces también están patinando y lo apretamos demasiado y terminan pateando el tornillo o pasando de rosca este material que dijimos que sí es metal, pero es un aluminio con aleaciones y tal, y a veces lo hace muy débil. Entonces todos estos son equipos que son accesorios que son muy útiles, son ligeros, pero también hay que tener mucho cuidado con ellos porque se nos caen al piso, se rompen, o un peso mal hecho, pues por supuesto se rompen. Cuando dijimos que lo podíamos poner en estos tubos, en estas cañas, hay que ver también qué peso es el que estamos poniendo de este lado, porque a veces queremos poner demasiado peso también y está sufriendo este aluminio. O sea, no porque sea de metal o porque nos deje un pin y podamos poner un accesorio va a significar que podamos poner todo el camión de luces en este punto. O sea, tampoco. Fíjense la distancia que hay del pin a la pieza, o sea, el centro de gravedad, digámoslo así, el centro de la mayor presión la va a ser muy cerca a donde está tomado el pin.
Por lo tanto, mientras más alejado usted ponga un equipo de este pin, pues más va a sufrir esta zona de acá. Y si el peso es grande, pues más rápido va a sufrir o se va a vencer. Entonces, son cositas, detallitos que debemos tener en cuenta a la hora de usar por lo menos estas mufflers, que ya les digo, son muy útiles. Las hay en varias presentaciones, en varios colores, las hay negras, hay diferentes fabricantes, pero en esencia todas funcionan de la misma manera. Un pin de liberación, otro pin y una llave que cierra y abre. Podemos poner dos pines, se pueden configurar de muchísimas maneras, son muy útiles, muy versátiles en ese sentido. Tienen tornillos para enganchar cualquier accesorio también, o sea, todos estos huequitos podemos poner muchos accesorios. Y nada, a veces, como les decía, son muy fuertes, pero caen al piso y rompen y se parten y hay que pagarla. La reparación, cuando tiene reparación, hay veces que no hay reparación, toca fundir toda una pieza, es muchísimo más costoso que, bueno, comprarle a los fabricantes, a los que las hacen, digamos, y no las reparan, sino ni venden repuestos, sino que te la venden completa. Hasta aquí hemos visto cómo podemos utilizar en diferentes maneras las muffler clamp, cuáles son las principales debilidades cuando no son usadas correctamente, cómo podemos romperlas, cómo podemos cuidarlas. La idea es que estos accesorios pues nos sean siempre útiles. La vida de una muffler es eterna si sabemos cuidarla. Todos los equipos se rompen, todos los equipos tienen, digamos, una fecha de caducidad, aunque no esté puesta. Son equipos que son sometidos a cargas, a presiones, y por supuesto todo material tiene una fatiga propia del uso, pero muchas veces, ya les digo, más del 90% son malas operaciones, malos procedimientos que hacemos, apretamos de más, nos llevamos de rosca, partimos los accesorios y, como siempre les digo y hago hincapié y repito, son gastos que no están previstos en ningún presupuesto y en ninguna producción. Ningún productor quiere que se le rompa un equipo, ningún equipo de rodaje quiere que se le rompa un equipo, pero terminan rompiéndoseles en todo rodaje y muchas veces es por descuido o por mala manipulación. Cuando a un productor, una casa de renta, pasa una factura de cobro por daños a equipos, pues la producción se pone muy molesta con los responsables de los equipos que lo están usando, con el equipo de luces principalmente, electricistas, gaffers, fotógrafos, etcétera. Y bueno, la idea es que los accidentes suceden, por supuesto que suceden, pero también se pueden prevenir muchos sabiendo cómo funcionan y sabiendo hasta qué punto podemos forzar o no un determinado equipo para evitar el daño y por supuesto la afectación a nuestros bolsillos. En próximos videos estaremos hablando de otro accesorio, por ejemplo, que se rompe mucho, son las galletas, y enseñaremos cómo funciona y sus puntos débiles también cuando tenemos manos más duras o no le damos, digamos, el uso correcto a estos accesorios que son realmente muy útiles en todas las producciones audiovisuales.